Ya, perfecto. Bueno, buenas noches, profesor. En este caso, en esta oportunidad, vamos a presentar el caso de la semana número 1 correspondiente a la empresa Corporación JKG TOP. Los integrantes son Araujo Quiroz Juan, Castro Rojas José, Melanie Poma Saavedra y quien les habla, Giovanna Uribe. Ok, con el primer punto en la presentación del caso, nosotros consideramos que se figura un procedimiento administrativo contra la corporación JKG TOP por parte de Indecopi a fin de dictar una medida cautelar de incautación por la presunta vulneración de derecho de autor regulado por el Decreto Legislativo 822, derecho de reproducción, importación y distribución con respecto a la mercadería de la empresa Corporación JKG EIRL, donde se constataba que la empresa contaba con empaques de cobertores con diseños de los personajes de la película de 101 Dálmatas, entre otros, que presuntamente se indicaba que era sin autorización de Disney Enterprise. En la segunda parte, en la exposición de hechos ocurridos, el caso inicia de parte de oficio, quien ese vendría a ser Indecopi, donde se busca aplicar una medida cautelar a la corporación JKG por haber importado mercadería correspondiente a la DUA 118-0910 06-035-601-300, que alude a los personajes animados de titularidad de Disney, donde se presume la vulneración al derecho de autor, regulado en el artículo 38 del Decreto Legislativo 1033. En la protección de estos referidos derechos es responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos que van de la mano junto con ellos, donde Indecopi, por haber configurado que Disney Enterprise era el titular originario, que aparentemente no existía autorización de titular del derecho, a fin de asegurar el pronunciamiento final sobre la cuestión de que si realmente era vulnerado o no el derecho de autor y de que de esta manera cautelar un daño irreparable al titular de caso llegara a comercializar la mercadería ilícita, por lo que se encuentra razonable aplicar una medida cautelar de incautación sobre el aparente infracción normativa por la parte del inspeccionado, debiendo acatar la medida cautelar bajo apercibimiento multado y denunciado por desacato de la autoridad. Bueno, ya en el punto 3, me tocó que es fundamentos de derecho, realizar este punto. En este aspecto de fundamentos de derecho debemos tener en consideración que Corporación JKG, TOP e IRL presuntamente incumple los derechos de autor creados en Disney, que tiene una adecuada protección de sus derechos de autor. Como sabemos, Disney es una empresa, una corporación muy grande a nivel mundial, ¿no? En donde cuidan mucho los derechos de autor y evitan generar las famosas copias de todos los personajes que tienen, ¿no? Por ende, ante esta irregulación que se evidenció, Indecopi se pronuncia y decide ampliar una medida cautelar de incautación. Sin embargo, en el decreto legislativo 822, artículo 2, en donde nos explica los efectos de esta ley, eh, en cuanto a los fundamentos de derechos del autor, otro punto importante que se toma es, como ya se lo había mencionado, la medida cautelar, que está explicada en el artículo 31, que es el derecho que comprende especialmente el derecho exclusivo de realizar o autorizar, autorizar o prohibir lo que es este derecho, ¿no? Con respecto a las sanciones que se podía ejecutar aplicando los fundamentos de derecho, nos explica el artículo 166, en donde nos muestra lo siguiente. Las sanciones son, una puede ser la amonestación, pudiendo disponer su publicación en la separata de normas legales del Diario Oficial del Peruano, a costo de la infractora, una multa hasta de 150 UIT de acuerdo a la gravedad de la falta, suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones hasta por el lapso de un año, designado en su lugar de una junta administrativa, y la cancelación de la autorización de funcionamiento.
Ok, en el punto 4, con respecto a la decisión que tomó Indecopi, analizamos que se encuentra de manera razonable la aplicación de esta medida cautelar a fin de asegurar que el pronunciamiento de la cuestión con Indecopi y que inicie en el procedimiento a fin de cautelar estos derechos de autor. Estos derechos de autor además peligran inminentemente para que la mercadería fuese dispersada para su comercialización y de esta manera causar un daño irreparable a la empresa de Disney Enterprise para el titular de la obra, ¿no? Que vendría a ser Disney, en los grados de calidad de la marca, por ejemplo, por lo que se encuentra dentro de el margen proporcional la infracción cometida por el inspeccionado. Indecopi ordena, en este caso de oficio, la inspección e incautación de esta mercadería identificada con el contenedor GATU 8084-692 de la propiedad de Corporación JKG Top EIRL, en la que se produzcan estos personajes de la película de 101 Dálmatas y entre otros que se encuentren protegidos por la legislación de derechos de autor, debiendo efectuarse dicha diligencia en el local de la empresa SAC Depot, ubicada en la avenida Argentina 3441, en el Callao. Por otro lado, también es preciso señalar que la presente medida cautelar no comprende a la empresa Sanrio Company, debido a que en cuanto son materia de otro procedimiento comprendido en el expediente 00387 de 2019 DDA. Bueno, en conclusiones, punto 5, finalmente, el registro del autor es solo opcional, por lo que el registrante no ejercerá plenamente los derechos reconocidos y garantizados por la ley, por lo que no es necesario los productos para proteger los derechos. Por lo tanto, a medida que ingresen al país productos que dañen sus derechos del autor, Disney enfrentará riesgos irreparables, pues una vez que ingresa al mercado nacional, ya que las importaciones comienzan a distribuir a través de diferentes métodos mayoristas y minoristas. Asimismo, también los productos ilícitos importados no cumplen con los estándares de calidad establecidos por los titulares de los derechos del autor, lo que perjudicaría a los consumidores y dañará la credibilidad de los productos originales en el proceso de venta. En este sentido, se debe tomar medidas rápidas y efectivas para evitar infracciones al titular y así evitar daños irreparables a los mismos. Gracias. Muchísimas gracias, profesor.